Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adán Echeverría. Me da mucho gusto que estés acá conmigo un día después de un partido importante para el Mundial, un partido que jugaba la selección mexicana, uno de los tres anfitriones de esta fiesta mundialista del fútbol, del deporte, del soccer, le llaman los anglosajones. Bueno, después de ese partido, la noche de anoche, en que México acaba derrotando a la selección ecuatoriana 2-0. ¿Y qué se ha visto a lo largo de muchos años y en general en estas últimas horas, antes del partido y después del partido? Se ha visto una animadversión fabricada en Sudamérica, contraria y muy, muy lastimosa contra el pueblo mexicano. Ya no es un tema de fútbol, no es un tema de esos argentinos que se la gastan siempre diciendo, tenemos tres copas, pero que son incapaces de reconocer que las tres copas pues están manchadas de trampa. eh, en una dictadura fue un mundial y evidentemente mientras las madres buscadoras de de Argentina llenaban la plaza llorándole al mundo la dictadura que sufrían y peleando por los miles y miles de desaparecidos, de mujeres embarazadas que fueron desaparecidas, niños arrancados del vientre de sus madres y luego vendidos o adoptados por familias ricas en esta eh, cultura fascista, neofascista, nazifascista que se estaba creando después de haber recibido a todos los nazis que huyeron de la Alemania y que se refugiaron en el cono sur de América, y que esas mentalidades imprimieron en esta dictadura de los 70 en Argentina, mientras el Mundial de 78 se llevaba a cabo en Argentina, precisamente con el apoyo gringo, que es el que permitió los golpes de Estado en toda Sudamérica. Ese sufrimiento de tantas familias se vio opacado. Y luego una segunda copa en la que pues evidentemente todos vimos como en un partido con Inglaterra, Diego Armando Maradona mete la mano, lo cual empata un partido y posteriormente hace una jugada enorme. O sea, Maradona no tendría por qué hacer esas trampas, pero evidentemente ya son dos mundiales con trampas ganados y posteriormente esta trampa de haberle regalado tantos penales, tantos cobro penal a la Argentina. Es decir, ninguna de sus tres copas que tanto presumen pueden hablarse o llamarse copas por haber jugado al fútbol. ¿Sí? Eh, Eso de antemano. Evidentemente los argentinos ni siquiera lo quieren aceptar. No quieren aceptar que, por ejemplo, después de una Copa América, Lionel Messi, que había jugado basura siempre con la selección, y donde los argentinos que gustan del fútbol le llamaban pecho frío, celebraron que justamente Lionel Messi haya salido a dar una entrevista después de quedar eliminados y perder una final, me parece, a decir que yo ya dejo la selección, nunca más voy a jugar con la selección, este fue mi último partido, y se retira de la selección. Evidentemente, pues porque es un tipo que jamás le ha importado a la Argentina, jamás. Lo único que sabe de la Argentina es que tiene una selección de fútbol que ve cada que hay concentración, cada que hay eliminatorias, pero es incapaz siquiera de contarte la historia de Argentina, de conocer las regiones de la Argentina, de conocer eh, a los héroes de la Argentina. Póngale un examen a Messi de historia argentina y verán que no lo pasa, ¿sí? Porque no es argentino. Dejó de ser argentino cuando su padre lo vendió como un mono cilindrero y lo explotó a su hijo, le arrebató su infancia, explotándolo y vendiéndolo como un mono cilindrero
y gozando de miles y miles de dólares hasta el día de hoy. Esos padres que Dios quiera dejen de existir, que explotan de esa manera a sus hijos. Y evidentemente llegó a tratos leoninos con el Barcelona, con la corrupción del Barcelona, que les regalaron 10 años de negocios con Negreira, un líder de árbitros de los árbitros de España, de la Liga Española, que les permitió esos triunfos. Si se aplicaran las leyes como se aplicaron en Italia, que de pronto el Juventus lo descendieron, ¿sí? Por amañar partidos, así deberían haber descendido al Barcelona, ¿sí? Y quitarle todos los premios habidos y por haber a Messi y a todo el Barcelona. Pero no se hizo. Los argentinos siempre van a ser incapaces de aceptar eso, ¿sí? ¿Cuándo recuperaron su amor por Messi? Cuando les regalaron Qatar. El pueblo argentino es un pueblo que ha sufrido muchísimo, 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 muchísimo. Siguen enraizados en el peronismo, le llaman, cuando parte de su decadencia última tiene que ver con las decisiones de Juan Domingo Perón. Cuando Perón regresa de España, se casa con una rapazuela, muere en el poder y el poder lo hereda esta mujer, que es la esposa de Perón, que es la que empieza a mandar a golpear a la gente, a perseguir a los grupos de izquierda de, que eran peronistas. Ella misma es la que empieza, o sea, su esposa, la esposa, una rapazuela que Perón decide casarse ya viejo, ya obsoleto, ¿sí? Su esposa es la que le da en la madre al propio peronismo y es a la que le dan el golpe de Estado estos criminales del ejército argentino. Entonces, y siguen atorados en ese Perón, en llamarle peronismo a la oposición o peronismo al tema de izquierda, cuando deberían quitárselo de la cabeza. Perón les rompió la madre al final de su vida, en su último periodo presidencial, de los varios periodos presidenciales que gozó. Evidentemente, esta esposa, esta rapazuela esposa, destruyó el país y se lo entregó a una junta militar y empresarial, validada por los gringos, como lo han hecho en México y como lo han hecho en toda América, en toda Latinoamérica. Y por eso es triste, es muy triste que los pueblos hermanos no nos podamos unir todos contra los gringos, porque las cabezas de esos pueblos hermanos son como en México los panistas y priistas, lacayos de los gringos. Gente que llega al poder en México para transar con los gringos. Yo no voy a hacer nada, tú saquea todo lo que quieras, pero dame un porcentaje, por favor, dame dinero, dame una visa, déjame comprarme un departamento frente a Central Park o ahí en Miami, déjame ser millonario, déjame gozar de esas mieles y jódete a los mexicanos, a ti me vale madre los mexicanos, pinches indios. Esas son los whitexicans, así se les llama en México, son mexicanos blanqueados, whitexicans. Y esos whitexicans los podemos agregar a toda Latinoamérica. Y los whitexicans son Milei, los whitexicans son Noboa, los whitexicans son el pendejo que acaba de ganar las elecciones en Colombia, financiados por los gringos. Los whitexicans son los que entregaron Venezuela a los gringos. Los whitexicans son los que gobiernan Puerto Rico y se lo han entregado a los gringos. Los whitexicans son los que en toda Latinoamérica siguen oprimiendo al pueblo. Y el fútbol, que es del pueblo, debería tener a ciudadanos del pueblo luchando hermanados entre sí y pelear como cualquier partido de fútbol. Yo le voy a un equipo, tú le vas a otro equipo, nos damos de madrazos. Pero no con esas bajezas que impliquen eh, determinar que es un tema de raza, que es un tema de ignorancia, que es un tema, o sea, buscar
el insulto que lastime el alma, la dignidad del adversario, ¿sí? Por eso ocurre, o sea, dicen, no, los pinches mexicanos nunca han ganado eh, 3 copas como nosotros, dicen los argentinos, y pues los mexicanos les pueden decir, sí, bueno, está bien, siempre me lo dicen los meseros argentinos que trabajan en Cancún, porque eso es lo que, esa es la forma de contestar las agresiones con otra agresión. Y acá, en esta época, respecto a Ecuador, hubo una agresión directa del tema político internacional, que fue que el gobierno de Daniel Noboa, un chamaco nacido en Miami, un millonario rapazuelo, nacido en Miami, ¿sí? Que tampoco le interesa Ecuador y que si tú le presentas la historia de Ecuador y le pides que te haga un examen, Daniel Noboa lo reprobaría porque no sabe absolutamente nada de su propio país que gobierna, pues porque es un yuppie que no sabe absolutamente nada más que ser la perra de Donald Trump. Entonces es un whitezican perra de Donald Trump. Se vuelve como un sinónimo, ¿no? Así como acá Ricardo Salinas Pliego es un whitezican, un millonario incapaz que heredó millones y con esos millones los ha sabido dilapidar y ha extorsionado gobiernos municipales, estatales y federales durante 40, 50 años para mantener sus fortunas, ¿sí? Llegando a negocios como no pagar impuestos, pues así son esos millonarios, lo ven ahorita en Argentina, esos millonarios que están en Argentina, que están en Chile, que están en Uruguay, que están en Bolivia, que están en Colombia, esos mismos millonarios, ¿sí? Como Daniel Noboa, millonarios que solamente entregan la tierra ecuatoriana a las grandes potencias para explotarlas. Entonces tú, influencer, tú, aficionado del fútbol, repasa tu historia. México es tu hermano mayor. México es la contención, es el muro de contención para que los putos gringos no exploten más tu tierra. Eso es México. Y entonces toda Latinoamérica debería decir, gracias México, gracias porque gracias a ti y que tú haces negocios con nosotros, no estamos tan jodidos. Vean el caso de Ecuador. El pendejo este nacido en Miami decidió invadir una embajada y luego hablar de ponerle aranceles a todos los productos mexicanos que entren a Ecuador y poner aranceles a todas las exportaciones que pudieran salir y entrar a México. ¿Qué dijo México? Pues no te compro. Si te estaba haciendo un favor. Yo, México, te estaba haciendo a ti, Ecuador, un favor para que no estés tan jodido. Y me insultas así. ¿Qué pasa hoy? No hay embajada de México en Ecuador. Los ecuatorianos necesitan visa para entrar a México. Ya no hay, ¿sí? Esa relación que se tenía, que estaba tan bien desarrollada durante tantos años. ¿Y qué ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum? No va a repararse las relaciones con Ecuador mientras Daniel Noboa siga siendo presidente. ¿Y por qué? Porque sabe que no hay forma de hablar con él. Porque hablar con Daniel Noboa es con el intensifón encendido para que escuche Donald Trump. O sea, Daniel Noboa es la perra de Trump. Es una de sus tantas perras en Latinoamérica, como lo es Milei, como lo es Cast, como lo es Daniel Noboa, como lo es el tipo que acaba de ganar en Colombia. Son perras de Donald Trump. ¿Y qué están haciendo? Quieren rodear a México y asfixiarlo. Quieren asfixiar a México, asfixiar a Brasil, asfixiar a Uruguay para repartirse
los recursos naturales, seguir explotando de manera colonial los recursos naturales. Y el dinero, evidentemente, solo va a quedar en esas grandes, ¿sí?, familias de siempre de Latinoamérica. Habrán sus propios whitexicans en Argentina, sus propios whitexicans en Chile, sus propios whitexicans en Bolivia, sus propios whitexicans en Colombia, en Perú, en Ecuador. Gente pegada al poder, controlando los medios nacionales de comunicación, controlando los aeropuertos, controlándolo todo para que el pueblo real, el que se rompe la madre en la fábrica, el que se rompe la madre en las escuelas, el que se rompe la madre haciendo investigación con salarios precarizados, siga jodido, ¿sí? Y ustedes se dedican a pelearse con México, a insultar a México por fútbol, por fútbol, ¿sí? Ya lo decían los Ilia Kuliaki, lo decía en un video anterior. Todo para pasar al otro lado de la serpiente. La serpiente, el país que tiene forma de serpiente y cuya serpiente emplumada representa parte de la identidad mexicana, es México. Ese es el país que tiene forma de serpiente. Y es el país que todo Sudamérica, Centroamérica y el Caribe quiere llegar, detenerse, planear, ser alimentado por los mexicanos para tener fuerzas y cruzar al otro lado. No van en balsa desde Argentina hasta Miami, no, van camino a México y de México buscan pasar para el otro lado. Pero se jactan en redes de decir a los mexicanos, saltadores de muros: yo, señores de Sudamérica, vivo en la frontera con los Estados Unidos. Vivo en la frontera. Desde hace 10 años vivo en la frontera con los Estados Unidos. No tengo visa gringa, ni me interesa tener visa gringa. Y lo he dicho, solo me interesa cruzar si me invitan por una universidad a dar clases, si me invitan a dar talleres, si los gringos requieren de mí. Yo no requiero nada de los gringos, nada. ¿Sí? Uso todo lo que dan, porque evidentemente es parte de la economía global, ¿sí? Como las redes, como las computadoras, lo uso, ¿sí? Sería estúpido no usarlo, pero yo no necesito tomarme fotos en la, en cualquier monumento de los Estados Unidos, ¿sí? Y yo sí veo a un chingo de gringos cruzarse para México. Tengo un chingo de amigos mexicanos, médicos, dentistas, veterinarios, con sus consultorios en Matamoros. Y los gringos cruzan a México para atenderse más barato. Porque ahí, en México, en Estados Unidos, todo es absolutamente caro hasta para ellos. Y por ahorrarse los dólares, se cruzan de este lado. Cruzan a México por gasolina. Cruzan a México por gasolina. ¿Sí? Entonces, no, no saben lo que es vivir en la frontera. No saben lo que es vivir en México y ser el muro de contención de esta bola de personajes, ¿sí? Gobiernos nefastos que tienen los gringos, que han tenido los gringos toda su historia, expansionistas, saqueadores, racistas, ¿sí? Que lo único que quieren es apoderarse de tierras y tierras y tierras y tierras cada vez más. En México sufrimos la pérdida de la mitad del territorio, ¿sí? Y todas las naciones callaron, todas las naciones callaron.
Hace 2 siglos, hace 200 años casi, nos arrebataron la mitad del territorio. Pero tengo muchísimos amigos que tienen familia acá y del otro lado y no hablan inglés. Y llevan 20, 30 años viviendo en los Estados Unidos, pagando sus impuestos y no hablan inglés. Esa tierra sigue siendo mexicana, bajo leyes gringas, pero la población, las tradiciones mexicanas son tan grandes que los gringos no tuvieron más remedio que festejar como fiesta nacional el 5 de mayo, el 5 de mayo, que se celebra en México la batalla de Puebla, que es cuando el ejército mexicano detuvo al ejército francés. Entonces, los gringos no tuvieron más remedio que aceptar esa celebración de tantos mexicanos que habitan los Estados Unidos, sobre todo el sur, la frontera. ¿Sí? He visto en Tijuana cómo en un fin de semana, cualquier domingo, junto al muro se sientan las familias a hacer un picnic y pasarse los tamales y los tacos a través del muro. ¿Sí? Eso es México, el muro de contención de la barbarie anglosajona contra el saqueo en las Américas, para que pendejos whitexicans sigan haciendo tratos que perjudiquen a su pueblo, a sus ciudadanos, para entregarse a los gringos, como lo hace el whitexican Javier Milei, como lo hace la perra de Trump, Javier Milei, la perra de Trump, Daniel Noboa, las perras de Trump que habitan y gobiernan los países de Sudamérica. Que no se les vaya en el fútbol la patria. Dejen de ofender a México. En México siempre son bienvenidos. Pero, ¿sabías que en Argentina se usa mexicano como adjetivo? Ah, hizo un mexicano, hizo una mexicana. ¿Y saben por qué? En el lunfardo, que es el lenguaje que se habla en los barrios de Buenos Aires, cuando se refieren a eso, a lo mexicano, hizo un mexicano, se están refiriendo a un acto de corrupción. De esa manera, ¿sí? El pueblo, los whitexicans argentinos, los gobiernos argentinos que controlan, ¿sí?, las altas esferas sociales y los medios de comunicación nacionales, han permeado ese tipo de palabras para ofender a México y a los mexicanos. Pero vienen a México y aquí se les recibe, se les hermana, se les invita, se les alimenta, se les da empleo. ¿Sí? No te equivoques, no es México tu enemigo. Tu enemigo son tus gobiernos, hechos de millonarios fascistas con ínfulas gringas, con ínfulas europeas. Recuerda la canción de los prisioneros, ¿sí? Si tanto mal te hace este pueblo, ¿por qué no te vas para allá? ¿Por qué no te vas del país? Si te quejas tanto del pueblo argentino, vete a vivir a Europa, vete a vivir a Gringolandia, vete. Deja Argentina para el pueblo argentino que sí conoce Argentina. Estamos en un mundial que es una fiesta y no confundan los temas políticos con los temas futbolísticos. Dejen de hacerlo, ¿sí? Dejen de ofender a los mexicanos. Hablen de fútbol, de fútbol. Hablen de soccer, de fútbol, soccer si quieren.
Hablen de las bondades de los jugadores. Hablen de que Messi no debería estar jugando porque debió ser expulsado por un planchazo en el primer partido. Y no tendría 6 goles ni 5 goles. Tendría uno, nada más. Dejen de celebrar 3 copas manchadas de corrupción usando sus palabras, ¿sí? Dejen de celebrar la corrupción, la trampa. Por eso tienen a un pendejo de motosierra de presidente. Por eso. Por eso en México tenemos a una doctora en física, en energías, a una física con un doctorado en energías, mientras ustedes tienen a un pendejo que no sabe de economía y daba clases de economía. Tienen a un pendejo que habla con su perro, ¿sí? Porque es una perra. Milei solamente es otra perra de Trump. Entonces, no confundan el fútbol con la política. No se les vaya la vida patrioteramente en un campo de fútbol. Porque si ustedes se atreven a mezclar la política con el fútbol, salen perdiendo. Porque su política está del nabo, está de la chingada. Son gobernados por un pendejo como Javier Milei. Son gobernados con un pendejo como Daniel Noboa. Por criminales. Ahí está el caso Libra de Milei, ahí está el caso Adorni de Milei, ahí están muchos casos que se le han ido sumando y sumando y sumando a Javier Milei. Y Noboa mandó invadir una embajada de un país. Entonces, céntrense en el fútbol, céntrense en el fútbol. ¿Sí? ¿Quieren hablar mal de México? Hablen de su liga, es una mierda. ¿Sí? Nosotros los mexicanos lo sabemos, pero dejen de tratar de mezclar política, sociología con fútbol, porque si piensan mezclarlo, van a tener que aguantar vara, porque no tienen argumentos para creer que sus países son mejores que México.